tal? Los saludamos, mi amigo Raúl Sánchez Carrillo, Félix, su servidor Félix Fuentes, aquí entre reporteros. Bueno, Raúl, y en tono jocoso, vamos a manejarla así, el señor presidente de la República manifestó que cuando un primer mandatario, un presidente, se levanta, no es para joder, en este caso a México, sino que se levanta para hacer cosas buenas en bien del país. Y yo lo creo así. Absolutamente. Yo no me puedo imaginar un jefe de Estado, un primer mandatario, que se levante para fastidiar a su propio país, a sus propios habitantes sí, claro, y hacerse daño a él mismo. Así que esta actitud del presidente nos parece oportuna, pero hace ver también a cuántos miles o millones de mexicanos sí se levantan para hacer cosas malas en este país. Y otros malosos que tenemos son los que extorsionan y causan graves daños a esos miles y miles de migrantes que llegan a México. Seguramente ustedes han leído que de pronto, y esto tiene semanas, Raúl, sí, arribaron a nuestro país miles y miles de haitianos y de africanos. No sé cómo le hacen, pero llegan a Brasil. Y son grupos grandísimos. Grandes cadenas humanas, sí. Y luego llegan a Perú. Y de Perú brincan a Panamá. Y luego a Costa Rica. Y en Costa Rica, en estos momentos, ya hay 4,500 varados, como dicen los medios. Bueno, pues esos 4,000 van a caminar, como sea, a través de todas las naciones de Centroamérica, hasta llegar a Tapachula, en Chiapas. Y ahí, qué curioso, Raúl, los suben los coyotes, los extorsionadores, en autobuses que se llaman tijuanenses. Cierto. Y atraviesan toda la República, desde Tapachula hasta el noroeste de la República, a Mexicali, Tijuana. Hay un problema en serio de esto que tú mencionas con esa precisión en el desarrollo del trayecto. Esto tiene, obviamente, convertido en un tapón. Hay un campamento que se llama Haití y hay quienes dicen que ahora se llama Tijuaití en lugar de Tijuana. Y esto tiene coincidencia, desgraciadamente, con el dichoso muro que ha propuesto ese Donald Trump entre la frontera de México y Estados Unidos para que no pasen migrantes. Así, los partidarios de Trump dicen, ya ven cómo tiene razón, que hay que poner el muro, que para que no pasen más migrantes, que ahora no solamente llegan los de Centroamérica, sino también los haitianos y también los africanos y también los chinos y de todas las naciones. Aquí ya en este programa, Raúl, habíamos comentado el gravísimo problema que causa la migración en todo el mundo. Cierto, que además se da en todo el mundo. Todos esos miles y miles que pasan de África a través del Mediterráneo y que llegan a España, a Italia, a Grecia. ¿Y qué problema tuvo la primera ministra de Alemania? Porque ella propuso que se les diera asilo a un número determinado de africanos y se le vino el mundo encima. Y Angela Merkel recibió una ola. ¿Qué sucedió con los africanos? Que empezaron a atacar a alemanas, a mujeres, y eso causó un problema gravísimo en Alemania. En México, en Tijuana, ya está ese problema. Han pasado alrededor, como dices tú, algunos africanos y haitianos a Estados Unidos, pero es una cuota muy reducida. Claro, y además con un orden muy estricto. Y todo esto genera ese tapón que se sigue sumando y sumando gente. Hasta hace unos días había 4,000 migrantes hacinados prácticamente en Tijuana y Mexicali. Están por llegar otros 4,000. Y también pueden llegar los otros que dicen que están hacinados o atrapados en Costa Rica. Hay un dato adicional. Los mexicanos que son deportados o que no pasan, los que detiene la migración, los deposita la autoridad norteamericana en Miguel Alemán, Tamaulipas, en Matamoros o Reynosa, pero también del lado de Tijuana, también los dejan ahí. Hay un presupuesto que tiene los Estados Unidos
para la deportación vía aérea en el caso de los que vienen precisamente y entran por Tapachula o son de Chiapas o son de otros estados, pero se lo deja a México. Por eso se suma con esto que mencionamos de la migración de Haití y de África a un problema que ya existe, no en el número desde luego, ni en la proporción que hoy tiene. Y hay otra situación. En la frontera, y ahora en Tijuana y en Mexicali, mucha gente vive del dinero que obtienen de los migrantes, ya sea por hospedajes, ya sea por alimentación. Alimentación especial, ¿eh? Claro. O sea, es la cocina haitiana la que está dominando los restaurantes o fondas. Entonces, ¿qué prefieren los dueños de restaurantes o de asilos o como se les llame tijuanenses? Prefieren a los deportados mexicanos de Estados Unidos porque traen dólares y porque te dan más dinero que los otros que allá andan, los haitianos y los africanos, ya andan boteando, o sea, con botes solicitando dinero porque ya se les acabó el que tenían. En el camino, merced a las extorsiones que sufrieron por todo el coyotaje que se hacina también en Chiapas. Y opera desde allá, ¿no? Y que en el camino también les van quitando lo poco que traen. Quienes ya están en Tijuana empiezan a pedir limosnas para tener para comer. Y luego no tienen dónde dormir. No sé qué vaya a pasar con las relaciones o con los acuerdos que haya entre México y en Estados Unidos. ¿Qué se va a hacer con estos miles y miles de inmigrantes que de pronto nos empezaron a llegar a México? Ya no solamente los centroamericanos, que también eran por miles. Sí. Ahora los africanos y los haitianos, algo grave va a pasar porque todos los que no puedan pasar se van a desperdigar en los estados del norte. Si no hay una acción determinante, porque además otro de los problemas que también se considera es la atención médica. No sabes qué traen de enfermedades y además esa supervisión médica también se debe dar entre toda esa población migrante, precisamente porque si no son aceptados como asilados políticos del lado americano, pues deportados a su país por la vía aérea, no hay más. Pues pasan migrantes con enfermedades o verdaderos delincuentes en contrabando lo que traen también. Entre los que realmente quieren un asilo y caen en manos de un coyotaje atroz. Porque, con respeto al padre Solalinde, que también hace negocio con los migrantes, hay otra cantidad enorme de comerciantes, de restauranteros o de los que alquilan cuartuchos para dormir, que son los que le empiezan a quitar los recursos a toda esta gente necesitada. No hay un control. Y luego muchísimos más atraviesan por la selva lacandona. La selva lacandona, como sabemos, Raúl, está en poder del EZLN, que por cierto ya quiere resucitar. Cierto, ya tiene ahí pronunciado que va a sacar una candidata cuando sea el tiempo a la presidencia de la República. Están apoderados de la selva lacandona desde hace 22 años los del EZLN. Y por esa zona pasan armas, pasan drogas, pasan indocumentados y esa selva lacandona o las áreas que controla el EZLN son tierra nada más de ellos. Sí. Porque los del EZLN tienen sus propias reglas y son un paso importantísimo para la migración que viene de Centroamérica. Es cierto. Y además, como bien lo señalas, en estos territorios del EZLN es por ahí donde pasan armas y pasa droga, etcétera. Como el río Suchiate no es tan profundo, pues, pasan caminando con el agua al pecho. O con las lanchitas ahí. Las cámaras de las llantas, ¿verdad? También ese es otro negocio. Sí. Hay decenas de lancheros que tienen o cobran una cuota para estar pasando y documentados. Y cuando llegan a suelo mexicano, pues están recibidos con los brazos abiertos por los extorsionadores. Hay una cosa muy grave que denunció un grupo de cubanos.
Venían como unos 10 o 15 cubanos y los supuestos individuos de migración, que no son de migración, les recogieron los pasaportes. Dizque para hacerle los trámites y legalizar su entrada a nuestro país. Pasados unos 2 o 3 días, les dijeron, ¿saben qué? Si quieren recoger sus pasaportes o recuperarlos, le cuesta $2,000 a cada uno. A ese punto de bandidajes hemos llegado. Por eso, qué bien dice el señor presidente de la República, que hay que levantarse, pero hay que levantarse para hacer cosas buenas en bien del país, pero nuestra sociedad, algo ha pasado en nuestra sociedad en los últimos años, porque como que nos hemos descompuesto, Raúl. Por todos lados, es robar, es extorsionar, es perjudicar al prójimo, ¿no? Hay hasta el dicho, ¿no? De que hay quien se levanta y se ve al espejo contando o pensando a cuánto se va a fastidiar o a joder, pues, ese día. Y la verdad, como sociedad, lo que hay es una percepción de molestia, de coraje, porque no se siente segura, porque lo que le interesa, que es conservar sus bienes personales, patrimoniales, es un estar sujeto al robo a transeúnte, al robo automovilista, al robo a casa-habitación. Tú has cubierto policía muchos años de tu vida igual que yo, y antes había zorreros, había carteristas, los de bastos en el camión, pero ahora es un problema en donde todo lo que ya no es delincuencia común, toda está organizada. Cuando llegan al MP, derechos humanos inmediatamente. Esto es una descomposición social en verdad preocupante. Un enorme sector de mexicanos está dedicado a fastidiar a la mayoría de los mexicanos. Pero esto ha ido en aumento. En Europa ya dicen de nosotros, bueno, ¿qué no dicen? Más bien. Que somos un país de bandidos, que somos un país de narcotraficantes, que somos un país de extorsionadores, de secuestradores, y etcétera, etcétera. ¿Por qué caímos o por qué esa descomposición social de nuestro país? Yo creo que es un reto de crisis que estamos transitando, pero que la unidad y sobre todo algo de la sociedad, que es su parte, la denuncia, es lo que tiene que haber y prevalecer sobre todo los que haya irregular, para que la autoridad tenga no solamente el testimonio y lo legal, sino obligarla a que actúe. Pues vamos a retomar el calificativo del señor presidente. Dejemos de jodernos entre sí, por favor. Para que no surja la pregunta, no jodan. Muy buenos días, que ustedes estén bien y nos veremos en la próxima. Hasta la próxima, gracias, buenas noches.